Hola, yo soy Juan Pablo Cotes y bienvenidos a La Cura Espiritual. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento de que estés aquí porque hoy vamos a hablar sobre cómo la teología ha moldeado la percepción o la práctica de la espiritualidad. Esto, si me quisiera poner exquisito, sería como principios teológicos aplicados a la práctica espiritual. Una cosa así. Pero realmente es más como, pues, bueno, yo lo veo de que, digamos, las filosofías espirituales que hemos ido estudiando a lo largo de la playlist y pues también en los símbolos y todo eso, todos hacen parte como de un propio marco conceptual dado por las filosofías que los recogen. Entonces, no, que los alquimistas dicen esto, que los gnósticos dicen esto, que los judíos, los hindúes, los cristianos, cada uno tiene su propia percepción de cómo funciona la realidad, de cómo es el orden del ser humano, de dónde viene, para dónde va y todo el tema. Entonces, digamos que en este video mi intención es que igual hagamos esta exploración de ver qué aspectos de la teología le han dado forma a X prácticas espirituales para así también comprenderlos, y pues al final quisiera también como compartir mi perspectiva personal sobre estas prácticas, sobre lo que considero, porque aquí digamos que como que la primera parte del video va a ser como lo que pasa en el mundo y en generalidades, pero también yo pues obviamente también he tenido mi propia experiencia personal, entonces sí, así que comencemos. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a ver como los fundamentos de la teología y el esoterismo. Entonces vamos a ver como sus bases conceptuales, cuál es su relación y cómo se ha ido expresando muy someramente a lo largo de la historia. Me voy a apoyar aquí de lectura para la definición y contexto de lo que significa la teología y el esoterismo. Entonces, la teología es la ciencia que estudia lo divino y sus atributos, así como la relación del ser humano con Dios o otras entidades sagradas. En un sentido más amplio, la teología examina la existencia, la creación, el propósito y los principios éticos y morales vinculados a la espiritualidad. Por otro lado, el esoterismo es el conjunto de prácticas y creencias secretas o veladas que generalmente requiere una iniciación o acceso limitado para comprenderlas. Estas prácticas buscan el entendimiento profundo de las realidades ocultas del universo y frecuentemente se enfocan en la manipulación de fuerzas espirituales y cósmicas. Un ejemplo sencillo para nosotros los occidentales sería como persignarse. Solo los pertenecientes a ese espacio o a esa religión pudieran comprender el significado de por qué la gente se hace ese símbolo en ese contexto. Ya visto desde otros aspectos visto desde afuera, tiene otro significado diferente. Entonces justo ahí vemos cómo esas prácticas asociadas a una filosofía moldea la forma en la que la gente experimenta su espiritualidad o cómo ejecuta o canaliza su propia magia, y que de alguna forma ambas como que exploran la relación entre lo divino y lo humano, solo que en el aspecto esotérico es como un efecto mucho más práctico de ejecutar. Ya dado esto, podemos verlo también, digamos, en otras civilizaciones antiguas, ya hablando en un aspecto más bien histórico, en el que tenemos la civilización egipcia, en el que los sacerdotes egipcios funcionaban como teólogos y como magos al interpretar como esos designios o señales de los dioses para así como que crear sus rituales y crear toda su visión, pero todo era como enfocado en una búsqueda del equilibrio del yo, de que ellos tienen algo que se llama el mat, que es como el espacio de transición entre el cielo y el como purgatorio, infierno, algo así, en el que justo pesaban su corazón con una pluma y que su corazón tenía que ser igual o más ligero que una pluma para poder ascender. Entonces como que justamente todas las rituales, etc., que tenían basado en esa filosofía de balancear el interior o alinear el interior, era lo que ellos buscaban a través de todas sus prácticas.
Igual tenemos civilizaciones como Grecia y Roma, en ellas se explora la magia teúrgica. Esa magia teúrgica básicamente era como muy resumidamente, es como buscaban a través de sus rituales, de sus expresiones, buscar como favor de Dios o como una iluminación de los dioses para poder pues ejecutar sus voluntades y deseos personales o de su comunidad. También tenemos el caso de Babilonia, en el que en su caso ellos lo que hacían era como interpretar las estrellas y ver sus movimientos, y que con los conceptos que ellos reconocían en cada una de las estrellas, en las constelaciones, lo veían como un tipo de, sí, como que era en las estrellas se podían ver la voluntad y los impulsos de los dioses. Y pues obviamente esto se da en un contexto en el que estas 3-4 civilizaciones que acabo de mencionar, un contexto antiguo en donde pues las civilizaciones apenas están como ordenando y como que todos estaban como viendo el sentido con lo que tenían en su contexto. Ya luego, en la Edad Media, en la época medieval, ya empezó a haber la influencia de las religiones ordenadas, que en este caso voy a mencionar a las 3 más grandes, que son el cristianismo, judaísmo y el islam, en el que pues obviamente ya sabemos que el cristianismo veía cualquier práctica mágica como un tema que es peligroso, en donde la alquimia, todo esto era como, o sea, tenía que buscar otra forma de expresarse o no expresarse en lo absoluto para poderse dar, porque al final del día sí, era muy restrictivo, porque solo lo que estaba en los libros que ellos designaron como parte de su filosofía eran permitidos. Cualquier otra cosa era negado. Aunque igualmente el cristianismo, como muchas otras religiones organizadas, bebieron de muchos orígenes y se quedaron como con los salmos, oraciones, que pues si tú me preguntas a mí, un salmo, una oración son conjuros, o sea, literal están conjurando una energía divina, o sea, están haciendo magia, aunque ellos se quieran como separar de ese concepto de que, o sea, por lo menos creo que, por ejemplo, que me dicen, no, es que meditar es abrir portales. Pues cuando están haciendo esto, o sea, que literal están haciendo su plegaria conectando los chakras de las manos por el chakra del corazón o con el chakra del tercer ojo, yo digo como están haciendo algo más turbopotente que una meditación. Entonces digamos que todos estos usos que ellos les daban eran pues, sí, todos son pensados para la curación, la sanación, pero al final del día, aunque ellos se quieran separar de la práctica mágica, sí lo están haciendo, solo que con muchas restricciones. y pues bueno, ya pasándonos al Islam, ya en el misticismo sufí y en su alquimia islámica, ellos sí pudieron como introducir más elementos esotéricos en su práctica espiritual, y justamente para permitirse como generar mayor unidad con Dios desde un punto de vista más personal, o sea, como sentirlo desde adentro más que en el aspecto ritualístico. Y ya por el otro lado, en el judaísmo tenemos la cábala, que con su enfoque de las emanaciones divinas o los sefirot establecen un marco para la práctica mágica dentro de una cosmovisión teológica. Ya con esto creo que ya terminamos con el primer componente de la charla, o sea, de cómo las filosofías moldean las prácticas independientemente de sus orígenes. O sea, como que dependiendo quién lea X práctica, así la integran y la interpretan según como les acomode. Que eso de alguna forma también es, en mi opinión, como un tipo de perturbación de la enseñanza. Están pervirtiéndolas porque al final también como que recortan solo lo que quieren hacer o lo que les conviene a X grupos o a X personas. Y pues yo digo, bueno, sí, hay que contextualizar la práctica espiritual, pero siempre hay un límite en lo que estás tomando, porque al final terminas es como volteándolo. Es como esto que dicen los no dualistas de que el mal no existe. O sea,
en el gran plano de las cosas obviamente no existe. Ya a nivel de Dios, de los ángeles, el mal, la idea del concepto de mal no es real. Pero para nosotros que estamos aquí, el mal sí que es real, sí que existe, sí que hay contraste. Entonces, como tomar solo ese pedacito de sabiduría y acomodarlo así porque sí, pues también es pervertir la enseñanza primero que todo, que también es peligroso y justo crea como muchas conductas que al final lo que terminan haciendo las personas es llevarlos a una caída de conciencia. Entonces, igual yo siento que en el futuro podemos tocar más a profundidad este tipo de perversiones de forma más puntual y no tocando tanto como el aspecto histórico y todo eso, sino más como, bueno, también lo que yo he visto en mi experiencia. Ya habiendo acabado, podemos seguir a la siguiente segmento en el que voy a hablar como de 3 componentes que son como igual. Lo anterior fue como los fundamentos históricos y esto es como el fundamento ya conceptual, en el que voy a hablar sobre los conceptos de divinidad, el alma en relación con el ser humano y con todo lo divino, y el bien y el mal, en términos como éticos. Y pues bueno, el tema de concepto de divinidad, el concepto de lo que es divino, obviamente impacta directamente en cómo se realiza una práctica mágica. Por ejemplo, están las religiones o filosofías monoteístas, panteístas y de divinidad inmanente. Digamos que otras personas pudieran decir que hay más expresiones de divinidad, pero yo lo voy a acotar así por propósitos de un video. Entonces, el monoteísmo, muy sencillo, refiere a que solo existe un Dios, una única fuente de energía que lo sabe todo, lo puede todo, de donde viene todo, es la fuente, la singularidad, Dios, el amor incondicional, sí, o sea, es todo lo que es la única fuerza que existe y no hay más fuerzas. Ya luego tenemos el panteísmo o politeísmo, en el que se ve, bueno, en el caso del panteísmo, tenemos como esta percepción de que Dios está en todo es Dios, nosotros somos Dios, la silla es Dios, el cielo es Dios, el árbol es Dios. En todo habita Dios porque Dios es todo lo que hay. Y justamente como Dios está todo lo que existe, entonces cada cosa es una expresión de Dios. Es decir, los árboles, hay un Dios o una parte de Dios que habita en un árbol y por lo tanto eso se le empezaron a considerar como otras deidades menores, como pudieran ser como un impulso mismo de la naturaleza, como el aire, como el dios del sol, el dios de la luna, el dios del mar, que son como entidades que contienen a Dios, pero por su grandeza y extensión es como decir a los que contienen más a Dios y por lo tanto hay un espíritu más grande en eso. Y eso también nos da como cuando nosotros vemos en los distintos sistemas de creencias de que cada tipo de entidad asociada a una cosmología tiene como tareas diferentes. Así como en el cristianismo, en el catolicismo existe Dios, los ángeles, los arcángeles, los ángeles de la guarda. Luego están que si Jesús, el Espíritu Santo, etc., que todos hacen parte de que solo hay un Dios, pero hay otras emanaciones, otras expresiones de Dios que hacen parte de su creación. Entonces como que, pues, digamos en este ejemplo que estoy dando del cristianismo, obviamente los ángeles para ellos no son dioses. Bueno, para mí tampoco son dioses, pero son esencias o conciencias ascendidas a las cuales tú puedes rezar y pedir favor. Entonces es como que, claro, y eso se ve también igual en el hinduismo, que incluso hay dioses que en el hinduismo tienen como castas, o sea que hay dioses que solo sirven a una familia en concreto. Entonces, como igual, sí, súper interesante eso. Y ya por último, tenemos el concepto de la divinidad inmanente. Esta divinidad inmanente se ve más en prácticas como el Wicca y el druidismo moderno, en el que para ellos lo importante es como la conexión con los elementos de la naturaleza, en el que para ellos de alguna forma todos hacemos parte de un gran ecosistema, que sí,
que la forma en la que el ser humano se relaciona con los otros animales, las plantas, los elementos, con toda la naturaleza, eso es Dios. Es decir, que aunque sí, yo soy naturaleza y hay una porción de Dios que me habita, la forma en la que yo me comporto y la forma en la que yo me conecto y me sincronizo con la naturaleza para que el flujo natural de las cosas se dé, que los ciclos se den apropiadamente, eso es Dios. La conexión y el entre cada proceso que permite la vida. O sea, Dios está en los procesos. Y bueno, ya que tocamos los conceptos de divinidad, ahora vamos a tocar los conceptos asociados al alma y su relación con lo divino y la magia. Entonces, en esencia, todas las corrientes coinciden en que todos los seres humanos tenemos un alma inmortal. Es decir, que todos tenemos una esencia que trasciende nuestro cuerpo físico. Y que, por ejemplo, en casos como en la teología cristiana, tenemos de que justo el humano nace como con un pecado original y que a lo largo de su vida ese pecado debe ser purificado o sanado a través de los rituales de esa religión. Y esto mismo también se ve en prácticas herméticas y alquímicas en los que justamente nosotros tenemos un yo que tiene unas características, que reacciona de una forma, es que nuestros elementos interaccionan de cierta forma dentro de nosotros, sea física, emocional y mentalmente, y que esos elementos lo que requieren es poder interactuar de forma correcta para lograr el refinamiento del alma, para lograr convertirnos en oro. Eso de los alquimistas es el oro de los alquimistas, que ellos buscan la piedra filosofal. Aquí, dato curioso, la piedra filosofal es nuestro corazón, que nosotros tengamos la capacidad de despojarnos de todos los elementos de nosotros mismos que no requerimos para así poder quedarnos con nuestra verdadera esencia, que es nuestro oro, nuestro tesoro interno. Y justo aquí tengo un como ejemplo práctico, que son como las etapas del ritual alquímico para justo este proceso de refinamiento, en el que tenemos la etapa de descomposición o nigredo, purificación, albedo y regeneración, rubedo, que simboliza la evolución del arco. Y justamente es eso, digamos que nosotros en el tema alquímico del hermetismo, tenemos como todas estas ideas de que los alquimistas pues sí fueron los primeros químicos de la historia, los que empezaron a estudiar las ciencias químicas, pero justamente todo eso de la alquimia eran básicamente como metáforas para explicar cosas internas. Entonces digamos que no que yo esté como sacándome los metales pesados de mi cuerpo, que sí, que yo sí debería sacarme mis metales pesados de mi cuerpo físico, pero también los metales pesados representan como ideas, conceptos, partes de tu identidad que no te funcionan y que mediante X procesos químicos, o si lo llevamos al punto emocional mental, ritualísticos o psicológicos, o sea, de terapia, ritual, de iniciaciones, de caminos del héroe, de experiencia de vida, para nosotros ir aprendiendo y purificándonos hasta convertirnos en nuestra versión como más refinada o mejor, la mejor forma de nosotros mismos. Y luego ya tenemos el concepto oriental de la reencarnación y el karma, en el que básicamente nuestra alma va en un proceso de nacimiento, vivencia, muerte, renacimiento, vivencia, muerte, en el que el alma nunca olvida los aprendizajes, que el alma simplemente se encarna en distintas manifestaciones y niveles de conciencia, como puede ser encarnar en un cuerpo humano, en un cuerpo animal, en un cuerpo del reino vegetal, etc. Y en distintas expresiones de la creación, para justamente vivir y aprender de ese tipo de conciencia. Entonces digamos que, por ejemplo, en la teología cristiana y en el hermetismo y la alquimia, como que de alguna forma pretenden, o sea, si los vemos de forma aislada, esta filosofía pretenden que en una sola vida como que purifiques todo, pero no, en las tradiciones orientales se considera de que
se requieren varias vidas para poder lograr poco a poco ese refinamiento. Y bueno, ya ahora, ya habiendo tocado lo anterior de los conceptos del alma, vamos a ver esto cómo moldea la percepción del bien y del mal, o sea, de la ética. De que justo como ahorita decía, hay un proceso de refinamiento, es decir, nos dicen de que aparentemente hay algo de nosotros que debemos trascender o que debemos eliminar o debemos sanar para poder avanzar. Y básicamente esto nos presenta un como paradigma dualista en el que hay constantemente una anteposición entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra, entre el día, la noche, el camino correcto, el incorrecto. Entonces como que justamente toda esta como búsqueda de las distintas filosofías es básicamente poder como orientar unas metodologías para elegir el camino correcto que se le adecue a cada individuo. Es decir, por ejemplo, las personas que justo buscan una religión organizada, y al menos eso es lo que veo yo, los buscan porque en la religión organizada les dan como una plantilla del ser. Cumple esto y esto, y vas por el camino del bien. Si te sales de ahí, ya vas por el camino del mal. O estás perdido, no sabes ni dónde estás. Entonces digamos que, aunque la misión de la religión organizada es positiva dentro de sus intenciones, al final del día, en mi percepción personal, una plantilla del ser, pues no todos cabemos en la plantilla. Terminaríamos como amputando partes de nosotros que nos funcionan para poder calzar dentro de la plantilla. Y eso yo siento que no debe ser. Y por otro lado, ya tenemos los conceptos de la magia blanca y negra, que ya justamente es como nuestros actos nos oscurecen o nos enclarecen. Ya que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos como hacer una definición muy sencilla de lo que es la magia blanca y negra, digamos que aquí voy a tomar por estado otra vez un concepto cristiano, el concepto del pecado. El pecado, por definición, es todo lo que me aleja de Dios. En mi percepción personal, y si ustedes vieron lo que mis 2 videos anteriores en el cuento de creación y su interpretación, ustedes saben que para mí Dios es amor puro e incondicional. Es la luz misma del ser. Entonces, si Dios es amor, quiere decir que el pecado es todo lo que me aleja del amor, todo lo que me aleja de ese estado de vibración más alta. Entonces podríamos decir que toda la magia blanca es la magia que nos hace amarnos más, vivir más en paz, en tranquilidad con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Y por el otro lado, la magia negra sería ya todo lo contrario. Todo lo que nos fragmenta, nos desintegra o nos hace, que nos quita nuestra expresión más auténtica. Y esa expresión más auténtica es el amor ordenado, se pudiera decir. Porque digamos que ese amor puro, incondicional, requiere un orden y una dirección clara. Por eso es que nosotros leemos cualquier, tratado, grimorio de magia blanca, todas son como curativas y protectoras. Todos buscan lo mismo, permitirnos a todos estar como tranquilos y armoniosos. Esa es la definición para mí. Y bueno, ya habiendo terminado ese segmento, ya quiero como también poner como algunos ejemplos adicionales de cómo esto se aplica. Por ejemplo, el tema del uso de oraciones, mantras, que básicamente son palabras que utilizamos para evocar cierta entidad o cierto estado emocional, mental, para pues justamente atraerlo a nuestra vida. Cuando por ejemplo yo veo que están rezando un rosario, o cuando veo a un monje rezando utilizando cuentas,
yo veo ahí la misma práctica, en el que básicamente están pidiendo a su ente de luz que por favor sí, se acerque a ellos, que les ofrezca la claridad y la iluminación que desean. Cuando veo que en rituales se canta y se baila, también veo lo mismo. O sea, los humanos nos ordenamos psíquicamente a través de estos procesos en los que podemos estar invocando, no sé, a un ángel, un elemento de la naturaleza o una planta, o sea, los espíritus que habitan en las plantas, para justamente aprender de ellos y así poder como trascender como nuestra humanidad imperfecta, entre muchas comillas. O incluso cuando yo veo que si las medallas de los santos o los simbolitos sagrados, que ya lo vimos también en otro video, que se convierten en talismanes o que se dibujan o se hacen murales o tallados, etc., que justo para recordarnos y mantener el enfoque mental y emocional hacia ese concepto y hacia esta entidad, hacia este impulso de conciencia que nos conecta con lo más alto. Y que justamente esto más alto es básicamente también nos lleva de alguna forma a nuestro libre albedrío o a nuestra voluntad para estos. Es decir, de que una buena parte de toda la práctica espiritual depende explícitamente de la voluntad de la persona que lo practica. Es decir, no hay ninguna práctica espiritual bonita, por lo menos, o blanca o positiva, en la que se le obligue a nadie a hacer nada. Es decir, tú conectarás con Dios, con la luz, con el amor en cualquiera de sus expresiones, solamente si lo haces voluntariamente. Y eso lo que implica también es que tú debas tener discernimiento. Ese discernimiento básicamente nos habla de la capacidad que tenemos un ser humano para elegir, de identificar en nosotros mismos y a nuestro alrededor qué funciona y qué no funciona. ¿Para qué? Para elegir. Y eso es a lo que me refería ahorita sobre las plantillas del ser. Está en tu elección amputarte viendo que estás sacando de ti cosas hermosas en nombre de una filosofía que no te calza. Es como pretender cortarme un pedacito del pie por querer embonar un zapato de una talla menor. Si habita en ti una grandeza, no recortas la grandeza, buscas un mejor contenedor para ello. Entonces digamos que en este momento de la historia particularmente, que ahora está apareciendo, así como yo, muchas personas que están abriendo igual sus canales de YouTube, que están comunicando, que están iniciando su proyecto, quizás muchos de nosotros vamos a traer contenido de valor. Espero que yo ser uno de esos, estoy esforzándome para eso, pero tal vez muchos otros también van a traer contenido que no va a ser de valor y que más bien va a terminar a muchas personas como, sí, descontrolándolas. Y lo que pienso es que eso también es una prueba para todos nosotros, para saber quién vale la pena elegir, quién no se puede escuchar, quién es el verdadero portador del mensaje de luz y de amor para el mundo. Entonces digamos que si esto está libreteado, no lo tenía escrito para nada, pero básicamente el discernimiento es la pieza fundamental para cualquier práctica espiritual, para que tú puedas crear y seguir el camino que tú desees verdaderamente, independientemente de las religiones y de sus ideas locas de lo que debe ser el ser humano. Y que, por ejemplo, al menos yo siento que que estoy hablando mucho del cristianismo, que pues es lo que crecí, pero justo Cristo, no es que esté en contra de Cristo,
Es más, yo siento que él es un maestro espectacular, sino que el lavado de mercadeo, de marketing que nos han hecho a lo largo de los últimos 2000 años, nos ha dado una percepción muy limitada de él. Y que siento que justo podemos explorarlo, el impulso de Cristo, desde un lugar más amplio y no desde la casillita, la plantilla que nos han dicho que Él es también, de que estos impulsos de conciencia son más y más variados y más si conectan más con lo que es cada uno de nosotros. Y que justo, ya como para tratar de volver a encarrilarme, viene este tema del karma y la responsabilidad mágica, que básicamente todas estas decisiones de libre albedrío, decisiones tomadas por nuestro discernimiento, nuestra capacidad de elegir, van a tener unas consecuencias. Que básicamente estas decisiones que tomamos internamente, que eventualmente se convierten en nuestros actos y por lo tanto en nuestra realidad, van a ser un eco en el resto de la creación. Así de importante eres. Y que justo en estas consecuencias yo no siento que sean castigos necesariamente, simplemente es ley de causa-efecto. Toda acción tiene una reacción. Entonces, al final del día, el que nuestras caídas, levantamientos, volverse a caer, volverse a levantar, sostenernos en la luz, o por el otro lado los que elijan sostenerse en la sombra, van a aprender algo que ese aprendizaje los llevará a tomar otras decisiones y por lo tanto va a haber otra creación, otro karma, o por el otro lado otro dharma, que justo pues el karma es la ley de justicia, es justicia divina, en la que el que hace el mal se le castiga o se le tiene como resultados negativos en esta vida o en otras, y el dharma, el que obra bien, se le tiene resultados positivos o premio en esta vida o en otras. Que a mí esas palabras de premio y castigo no me gustan, porque no me gusta la idea de que estamos siendo condicionados, sino de que cada uno se libre de sus condicionamientos para tomar decisiones autónomas o en lo más que sea posible. O sea, yo sé que hay muchas variables, pero que tú puedas elegir desde ti, para ti, en relación a la sociedad. Ojo pues, que somos individuos en comunidad. Entonces digamos que, dado este tema del karma y todo esto que estaba hablando, justo esto también nos lleva a que si yo con mis decisiones impacto tan fuertemente mi realidad con lo que hago, lo que dejo de hacer, justo así como en nuestro plano de que si yo hago el bien no solo me permite como crecer como persona o espiritualmente, sino que más allá del postre moral, que eso pueda llegar a derivarse de estar bien, porque al final no importa quién es el más espiritual, importa quién contenga más adentro esa bondad, esa ternura, esa paz. Eso es lo que importa. Y que si yo tengo paz, muy probablemente las personas que están a mi alrededor lo van a ver, y eso también va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero estar en esa paz, yo también quiero estar bien, y decir, yo elijo también hacer mi tarea, purificarme, hacer el camino de la luz, y decir, y vivir yo también en paz. Luego el otro y el otro, y cuando queremos ver, ya tenemos el cielo en la tierra. Y de alguna forma, al permitirte esta oportunidad, te conviertes como en el portador del mensaje de luz, de paz y de amor que el cosmos tiene para todos nosotros, independientemente de la precisión religiosa que tengas. Y bueno, ha estado bueno. Me salió un poquito aquí, canalizando, me parece fabuloso.
Pero bueno, ya ahora lo que quiero hacer ya es como mi percepción personal sobre este tema, y es que al final del día, o sea, sí creo que existe un Dios único, que, o sea, que es la perspectiva monoteísta, que es la singularidad, la fuente, pero al mismo tiempo también, o sea, es como de las cosas que hablé hoy sobre los conceptos de divinidad, yo siento que todos aplican. O sea, todo es Dios. Dios es, digamos que al menos aquí en este plano existencial de que yo soy humano, obvio Dios se siente como algo que está afuera de nosotros de repente. Pero realmente todos somos Dios, somos fragmentos de Él, somos el espejo de Él, mostrándole las distintas cosas que Dios puede ser, que la singularidad puede ser. Entonces, como yo lo llamo Él porque el lenguaje es así, pero no tiene género, no importa, es Dios. Y que pues yo lo puedo llamar la fuente, la singularidad, Dios, y que yo sé que está ahí. Y cuando yo veo cosas como la astrología, en la que, no, que está el impulso del Sol o el de los otros planetas, yo digo, bueno, en nuestro sistema solar, nuestro Dios o la precisión más cercana al amor a Dios es nuestro Sol. Es decir, como cuando nosotros vemos como Dios es como Apolo, que él es el Dios de la verdad y es un Dios solar, es como, claro, es que nosotros vamos es para allá. O que igual también vemos a Cristo. Cristo también es una imagen solar. Él es un león que porta la corona, que porta el conocimiento del sol, que porta la luz. Entonces digamos que claro, yo sé que está la singularidad o el Dios del cosmos, pero también para mí está nuestro Dios más cercano, es nuestra estrella. Y así como está nuestra estrella, están las otras estrellas que también son sus propios impulsos. Y como lo vieron igual en mi video sobre la creación del universo, yo siento que sí hay un solo Dios, pero tampoco descarto la importancia que hay en los demás escalafones de conciencia. De que de repente, en libros como La Ley del Uno, en donde vemos al dios egipcio Ra, que él lo dice en uno de los capítulos, de que no les gusta que les digan Dios, sino que son impulsos de conciencia, son complejos de memoria colectiva. Entonces es como, bueno, en el libro Ra, él dice que él no es un uno, sino que es como un conglomerado, o sea que son varias almas, que bueno, eso ya está muy elevado para este punto en el que estamos estudiando ahora, pero básicamente él es una masa de mucho conocimiento sobre un grupo de aspectos de la vida. Entonces cuando yo veo eso en Ra, yo digo, claro, es que si yo veo el arcángel Rafael, que está asociado al corazón, no, es que Rafael es el cúmulo de todo el conocimiento, es toda la luz asociada a lo que corresponde a la sanación, a la curación, al corazón, a cómo yo me doy amor y doy amor a los demás. Entonces, como, claro, ese impulso de el corazón, eso es lo que representa él. Que a su vez también es como decir, no, es que la Tierra es ese mismo impulso. O decir, no, es que el Venus es toda la dimensión emocional, el placer, el fluir, el estar. Claro, ese es un impulso de conciencia que está ahí para que aprendamos de él, pero no es el único, es a lo que me refiero. Todos los dioses de todas las religiones existen y tienen un conjunto de enseñanzas y de contrastes que mostrarnos. Entonces, digamos que para mí, por ejemplo, yo veo a Cristo, a Buda como maestros, o a los ángeles mismos también como mis compañeros que me están diciendo, hey, ojo ahí, que ahí no es, mira que te estamos mostrando, pero tú elige porque es tu camino. Entonces sí, o sea, como que igual, creo que he sido muy reiterativo con esto. Permítanse conocer, estudiar, ampliar la imagen, ampliar el panorama. Yo este ejemplo que les voy a dar ahora
yo lo daba mucho antes, cuando estaba un poco más chiquito. También viene de siempre, que yo les decía, miren el puño este. Mi puño, ustedes están viendo esta cara de mi puño. Y yo estoy viendo esta cara de mi puño. Este puño representa a Dios. Si ustedes solo ven esta cara, si yo les describo lo que estoy viendo del lado de mi cara, no me creerían que estamos viendo lo mismo. Pero si cada uno hace el ejercicio de ver el otro lado e incluso más lados y ver todo lo que hay, al final del día llegaríamos a las mismas conclusiones, que Dios es amor, simplemente que estamos viendo ese amor desde distintas perspectivas. Entonces, más que cualquier otra cosa, la invitación es: amplía tu visión, conoce más, entiende más, porque así, si entiendes más y aprendes más, harás mejores preguntas. Y si haces mejores preguntas, muy probablemente habrá mejores respuestas. Y por lo tanto, eso te fortalecerá a ti y a toda la humanidad. Entonces, siendo así, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video haya sido constructivo para ti y pues nos vemos en la próxima.